Colegas, ¿pueden ver? Doctora, todo está cargando, parece. Ay, ay, ay. Ahora sí, doctor. Hola, te veo, doctora. Gracias. Primero vamos a empezar con un caso clínico. Este es el aprendizaje basado en problemas. Entonces se trata de analizar casos clínicos y con esto mejorar el aprendizaje. A continuación les voy a hacer la presentación de un caso clínico. Pueden ver, en filiación se trata de un bebé de 2 meses de sexo femenino. ¿De dónde es? El lugar de residencia, La Paz del Alto y fuente de información a madre. ¿Por qué ha venido al servicio de emergencias? Porque la bebé tenía tos, dificultades respiratorias, astérmicas, anorexia y malestar general. ¿Cuál ha sido la historia de la enfermedad actual? Madre refiere cuadro clínico de aproximadamente una semana de evolución caracterizado por tos, dificultad respiratoria, asas térmicas no cuantificadas, malestar general, que fue tratada en casa con lavados de orina y batido de huevo. Al no presentar mejorías, al tercer día su mamá le dio un jarabe que fue recetado por una farmacia. El día sábado 22 de junio fue llevada al servicio de emergencias del Hospital Corea, donde se decide su internación. Al momento, la paciente se encuentra estable, madre refiere una mejoría estacionaria, sigue tratamiento en sala de internación. ¿Qué antecedentes? Ningún antecedente de importancia. Antecedentes perinatológicos, parto vaginal, edad gestación 40 semanas, donde nació en su casa, complicaciones del nacimiento, no refiere, respiró, lloró al nacer, sí, la calificación del AMPER se desconoce porque nació en la casa, ¿no? Silverman se desconoce porque no ha sido atendido en un centro de salud. Maniobras de reanimación, no, no refiere. ¿Alguna alteración de su hábitat, higiene, alimentación? Ninguna, todo está dentro de lo normal. A la exploración física, la paciente tiene un peso de 5,440, una talla de 60 centímetros, un perímetro cefálico de 48 centímetros, signos vitales, frecuencia cardíaca 120, respiratoria 53, temperatura 36,3, saturación de oxígeno 93 con aporte de oxígeno a 2 litros por minuto. A la auscultación pulmonar, roncos y sibilancias, detectores en ambos campos pulmonares. Su edad aparente de 2 meses, estado de alerta, está somnolienta, características del llanto, no hay ningún valor, tipo de respiración y resulta que la paciente tiene dificultad respiratoria con leve retracción subcostal. Esos son los laboratorios que he ingresado, con el que he ingresado, glóbulos blancos 6.200, hematocrito 37, hemoglobina 12, plaquetas 426.000 por milímetro cúbico. El diferencial del hemograma, segmentados 28%, linfocitos 63%, una glicemia de 126 y un PCR de 0,6. Interpretando los valores de laboratorio, podemos decir que la serie roja tal vez está con una anemia leve, que es una anemia fisiológica para la edad. La serie blanca, lo que llama la atención es el predominio linfocitario. Pueden ver linfocitos de 63%. Y además, las plaquetas están llevando a su límite superior normal. Lo normal es de 150.000 a 450.000. Están viendo que está llegando al límite superior normal. La glicemia está elevada en 126, que puede estar relacionada con el proceso de irritabilidad del llanto, el estrés que está sufriendo la lactante por la enfermedad. El PCR no está reactivo. Entonces, interpretando, este es un hemograma con patrón viral, lo que llamará la atención la evidente linfocitosis. Posteriormente se le realiza la prueba de SARS-CoV-2, la prueba rápida, resulta negativa.
y se le hace el panel viral para patógenos respiratorios, donde reporta el virus sincitial respiratorio positivo. El resto de los agentes virales son negativos. En la placa de rayos X se encuentra aumento de la trama bronquial bilateral, aumento de los espacios intercostales. Diagnóstico, bronquiolitis aguda. Ahora hablamos de la bronquiolitis aguda. ¿Qué es la bronquiolitis aguda? Es una infección respiratoria aguda de las vías respiratorias inferiores más frecuentes en niños menores de 1 año y supone el 18% de todas las hospitalizaciones pediátricas. En 1993, McConaughey estableció criterios clínicos para definir bronquiolitis. ¿Cuáles son esos criterios? El primero es primer episodio agudo de sibilancias en un niño menor de 24 meses. Disnea expiratoria y existencia de pródromos catarrales. ¿Cuál es la etiología? El virus sincitial respiratorio ocupa entre un 70 al 80% de los agentes causales, pero además está causada por el rinovirus, el metanemovirus, el virus de la influenza, el adenovirus y el coronavirus. Por eso algunos pacientes que hemos atendido durante la pandemia han debutado como bronquiolitis con virus sincitial o virus SARS-CoV-2 positivo. La epidemiología. Esta es una enfermedad que se presenta en menores de 2 años con mayor incidencia entre los 3 y 6 meses de edad y es más frecuente al finalizar el otoño y el invierno. Aproximadamente 1 de cada 3 bebés va a desarrollar bronquiolitis en el primer año de vida. Y de estos, 3 al 10% van a requerir hospitalización, especialmente entre los 2 y 6 meses de edad, como habíamos visto en el caso. La tasa de mortalidad va a oscilar entre el 0,5 al 1,5%. Factores de riesgo: menor de 3 meses, prematurez, enfermedades pulmonares como una displasia broncopulmonar, una enfermedad pulmonar crónica, cardiopatías o alteración hemodinámica significativa. La asistencia temprana a guarderías, edad escolar, no haber recibido lactancia materna hasta los 6 meses, enfermedades neurológicas, síndrome de Down, inmunodeficiencia y tabaquismo en la familia. ¿Cuál es la patogenia? El virus ingresa a las vías respiratorias bajas y provoca un edema en el epitelio con desprendimiento de restos de tejido necrótico. Y además en el sitio se produce un aumento de la producción de moco con disminución de la eliminación de las secreciones bronquiales, lo cual van a producir una obstrucción de las vías respiratorias con hiperinsuflación. Eso es lo que vamos a ver en la placa radial. Pueden haber atelectasias, deterioro del intercambio gaseoso, lo cual va a provocar las manifestaciones clínicas. Aquí podemos ver cómo el virus ingresa por la vía respiratoria, se afecta el proceso a nivel de el epitelio a nivel de las vías respiratorias baja y estos producen la liberación de los surfactantes de la fase aguda como la interleucina, factor de necrosis tumoral, la liberación de interleucina, macrófagos presentes en esta apoptosis de las células epiteliales, acumulación de detritus y todo esto va a condicionar la obstrucción bronquiolar. ¿Cuál es la clínica inicial en un paciente que va a presentar bronquiolitis? Como sabemos, se puede iniciar con un resfrío común, entonces va a haber tos, diarrea, eh, estornudos, puede que no haya fiebre. Ese es el inicio. Después progresa los síntomas respiratorios. Aparece la tos persistente, la tos se vuelve más frecuente e intensa y el bebé tiene dificultad para respirar. Aquí la mamá puede darse cuenta cuando ya el bebé está respirando rápidamente, lo que nosotros sabemos que está quimio. Además tiene dificultad para respirar, eso se denomina disnea. Además hay sibilancias que pueden ser audibles a distancia. No será necesario la utilización de un estetoscopio y nosotros vamos a escuchar los silbidos al respirar debido a una obstrucción de las vías respiratorias. El tiraje intercostal asociado que va a manifestarse clínicamente con la utilización de los músculos accesorios
que está ayudando a que respire el bebé. Aleteo nasal, retracciones subcostales, supraesternales, hundimiento de la piel sobre el esternón y debajo de las costillas. Aquí, como pueden ver las imágenes, ¿no? El niño empieza a toser más frecuentemente, hay una retracción subcostal, hay aleteo nasal. La clínica, ya en la fase grave, cuando el proceso está más complicado, el niño ya se torna cianótico, es decir, una coloración azulada de la piel y de los labios debido a la hipoxemia. También en lactantes más pequeños puede manifestarse con apneas, es decir, cese de la respiración, letargo. El niño va a tener dificultad para mantenerse despierto o estar alerta, pues va a estar letárgico o inconsciente incluso, ¿no? La pobre alimentación, la dificultad respiratoria que el niño manifiesta va a hacer que el niño no pueda alimentarse porque está con dificultad respiratoria. Existen factores de riesgo y que habíamos visto: la edad menor de 6 meses, prematuridad, hacinamiento, bajo nivel socioeconómico, la falta de lactancia materna y la estación en otoño o invierno. El diagnóstico se basa en la anamnesis y en el examen físico, donde determinamos que el niño tiene una respiración rápida, contando la frecuencia respiratoria en un minuto, donde determinamos que tiene una respiración rápida superficial, la utilización de músculos accesorios, el tiraje intercostal, aleteo nasal, sibilancias y crepitaciones. Aquí también podemos utilizar la escala de tal modificada, lo cual valora estos parámetros. Uno, la frecuencia respiratoria depende de la edad del paciente. También la presencia de sibilancias y crepitantes, las retracciones subcostales y la saturación de oxígeno. Tengan en cuenta que esta tabla está diseñada para pacientes que están en la costa, pero nosotros podemos utilizarla para pacientes en la altura. Y vamos a ver esto en la práctica clínica, ¿ya? Entonces, ¿qué parámetros se valoran? De acuerdo a la edad, como les decía, edad menor de 6 meses, de acuerdo al puntaje, ¿no? Si consideramos si este bebé es un bebé menor de 6 meses, como en el caso clínico que habíamos visto, tiene una frecuencia respiratoria de más de 70, podríamos decir que tiene 3 puntos. Sibilancias y crepitaciones, podría ser, digamos, sibilancias inspiratorias, expiratorias, audibles sin estetoscopio. Aquí ya le estamos sumando otros 3 puntos. Retracciones. Podemos ponerle moderadas intercostales. Entonces, 3 más 3, 6 más 2, 8, ¿no? La saturación de oxígeno. ¿Cómo estará la saturación de oxígeno? Esto sí va a variar. Como les decía, esto es para la costa, pero nosotros podemos aplicarlo en la altura, modificando estos parámetros. Considerando que podría estar entre 90 y 91, entonces podemos decir que este tiene 6, 8, 10 puntos, ¿no? Entonces, considerando el puntaje leve menos de 5 puntos, moderadas de 6 a 8 puntos, grave mayor a 8 puntos. Entonces, si hubiéramos aplicado la escala de Target modificada en un paciente en la práctica clínica, podríamos decir que tiene un puntaje mayor a 8, es una bronquiolitis aguda grave. ¿Cuáles son los criterios que hacen recomendable remitir al paciente a un centro hospitalario? Esto les va a servir mucho si ustedes están trabajando en un primer nivel de atención. Si ven a un niño con datos clínicos de bronquiolitis, que además tiene rechazo al alimento, tiene deshidratación, está letárgico, tiene historia de apnea, taquimia, dificultad respiratoria, saturación de oxígeno, enfermedad grave, diagnóstico dudoso, edad de entre 2 y 3 meses, comorbilidades, lo que habíamos mencionado, la sintomatología que inicia menos de las 72 horas o que la madre tiene una situación socioeconómica baja o tal vez existe una capacidad de los padres, de los cuidadores para evaluar la gravedad del niño. A veces los papás, ¿no? La educación puede que no se den. Los exámenes complementarios será importante primero el examen físico, los parámetros de los signos vitales, más que todo considerando la pulsiometría. Posteriormente solicitamos la placa de tórax, donde vamos a ver
aumento de la radiolucidez, aumento del diámetro anteroposterior, horizontalización de las costillas, hiperinsuflación, refuerzo peridial, bronquios, vasos sanguíneos y ganglios linfáticos. Y lo que podemos hacer también, y lo hacemos en centro de segundo nivel, que es la prueba de patógenos virales, como están viendo, el panel viral. Y lo que ahí ha salido, ¿no? En el caso clínico hemos visto que salió virus sincitial respiratorio. El tratamiento dependerá de la gravedad del caso, de soporte. Los casos que son leves no van a necesitar tratamiento específicos, tal vez se puede remitir al domicilio, pero si no se pueden manejar las secreciones, si el niño no puede respirar, obviamente tiene que recibir atención médica en un centro de primero o segundo. En casos moderados se utilizará oxigenoterapia. En otros países incluso utilizan el CPAP nasal. Y si el niño no puede alimentarse por sí solo, podemos utilizar sonda nasogástrica. Fármacos pocamente utilizados en nuestro medio, como la ribavirin. El tratamiento más se basará sintomatológicamente con broncodilatadores, en este caso el salbutamol, que actúa a nivel de los receptores beta-2 adrenérgicos a nivel de los bronquios y los bronquiolos, lo cual va a provocar una broncodilatación, lo que administramos 2 puffs o 2 inhalaciones por cada 15 minutos por el lapso de 1 hora. También usamos la nebulización hipertónica, el cual se prepara con solución fisiológica 4.4 ml más 0,6 de cloruro de sodio. Esta dilución se administra con nebulizador por 5 minutos por el lapso de 1 hora. ¿Y cuál es la función? Actúa a nivel de la mucosa, disminuye el edema de la mucosa de los bronquios o los bronquiolos y ayuda a que los cilios a nivel del epitelio de los bronquios y los bronquiolos tengan mayor movilidad, lo cual ayuda a movilizar esas secreciones. La nebulización con adrenalina se utiliza de la misma manera, más que todo, para provocar bronco, se utiliza para hacer disminuir el edema a nivel de la mucosa, actuando en los vasos de pequeño calibre a nivel de esta región, lo cual va a provocar disminución del edema y de esta manera vamos a conseguir que el niño pueda mejorar con las nebulizaciones. Seguidamente vamos a hablar de otra enfermedad que igual se caracteriza por llevar a una insuficiencia respiratoria, que es la laringitis aguda. ¿Qué es la laringitis? No es nada más que la inflamación aguda de la región subglótica. Causa frecuente de obstrucción aguda de las vías aéreas superiores, siendo motivo de consulta habitual en el servicio de urgencias. Este síndrome se caracteriza por la presencia de un grado variable de tos perruna o metálica, afonía o disfonía estridor y dificultad respiratoria. Mientras más esté comprometida la región subglótica, las manifestaciones clínicas van a ser mucho más evidentes. La etiología. Incidencia entre 3 a 6% en niños de entre 3 y 6 meses de edad y hasta los 6 años. Una incidencia máxima en el segundo año de vida y durante el otoño y el invierno, predominando más que todo en varones. Relación 2. La etiología. La principal causa de la laringitis es el virus de la parainfluenza tipo 1, sin embargo, también está relacionado con la parainfluenza 2 y 3, virus sincitial respiratorio, virus de la influenza de tipo A y B, el adenovirus y el virus de sarampión. Y es raramente también está asociada a agentes de origen bacteriano como el Mycoplasma pneumoniae, el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Entonces, la etiología puede ser viral o bacteriana. Aquí hacemos una
diferencia de la laringitis versus la epiglotitis o una laringotraqueitis bacteriana. La etiología, habíamos dicho que era el virus de la parainfluenza tipo 1. En la epiglotitis hablamos de una bacteria que es Haemophilus influenza tipo B. La edad de los pacientes va a estar presente más que todo entre 3 y 6 años. Sin embargo, la epiglotitis entre 1 a 7 años, considerando si el niño está o no vacunado. Generalmente ahora ya no lo vemos esto porque justamente está dentro del esquema de vacunación este germen, ¿no? De la pentavalente. Incidencia más que todo está elevada. El epiglotitis, como le decía Zara, más que todo porque ya están vacunados los niños, ¿no? El debut en la laringitis va a ser de tipo progresivo, va a empezar entre 1 a 5 días. En cambio, la epiglotitis va a ser súbito el inicio y el va a estar muy grave. La temperatura va a ser, la fiebre va a estar variable, va a haber febrículas o puede que no haya fiebre. En cambio, la epiglotitis sí que se caracteriza por fiebre elevada, temperaturas mayores a 38 grados centígrados. En la laringitis no hay disfagia, en la epiglotitis sí. El babeo en la laringitis no está frecuente, en la epiglotitis sí. El tipo de tos, la laringitis se caracteriza por una tos disfónica o ronca. En cambio, la epiglotitis hay una tos de tipo sorda o apagada. En la laringitis la tos es característico, la tos perruna. La epiglotitis no. La posición del paciente puede que, depende del proceso inflamatorio en la región subglótica, si el niño pueda o no ponerse en decúbito. Sin embargo, en la epiglotitis, la característica es posición en trípode, es decir, sentado con el cuello en extensión y boca abierta. Los hallazgos radiográficos, la laringitis aguda, puede haber una sobredistensión hipofaringia con estrechez paradójica de la porción subglótica, lo que ustedes conocen como el signo del lápiz. En la epiglotitis, una dilatación aérea preestenótica y típica imagen en dedo de Bart. Las manifestaciones clínicas de la laringitis dependerá del cuadro. El cuadro clínico se caracteriza de forma rápida, con frecuencia por la noche. La clínica habitual es la tos ronca, lo que habíamos dicho, tos de perro, afonía, desarrollándose a continuación de forma lenta aguda. El estridor va a ser inspiratorio característico en esta dificultad. Entonces, la laringitis la valoramos con la escala de Wesley, considerando estos parámetros. El estridor inspiratorio. Lo colocamos un punto si tiene con la agitación, 2 puntos en reposo. Retracciones o tiraje puede estar leve, moderado, grave y de acuerdo a eso hacemos el puntaje. La ventilación, hipoventilación leve, hipoventilación moderada, grave. Esto valorando la entrada de aire a nivel pulmonar utilizando nuestro estetoscopio. La cianosis puede que no esté presente o está presente ya cuando el niño se pone a llorar, es decir, con agitación o en reposo. No es necesario que le revises ni, ni le toques al paciente porque ya ingresa cianótico, ¿no? El nivel de conciencia puede estar normal o alterado, es decir, mientras más esté comprometido el estado del paciente, va a entrar en hipoxemia y lo cual la hipoxemia como tal va a afectar el sistema nervioso central. Va a estar inconscientes. Las pruebas complementarias, aquí pueden ver, generalmente no son necesarios porque aquí lo que hay que es tratar el proceso inflamatorio subglótico. Pero si queremos hacer una placa radiográfica, podemos ver el signo del lápiz, ¿no? La punta del lápiz. Ante sospecha de clínica asociada, cuando el cuadro clínico no mejora a pesar de hecho el tratamiento, el paciente sigue con las manifestaciones clínicas, tendríamos que considerar que este cuadro está complicado con una neumonía. Entonces tendríamos que solicitar rayos X de tórax. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer frente a un niño que tiene dificultad respiratoria? De hecho, va a estar alterado uno de los 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar que el niño tiene aumento del trabajo respiratorio y está cianótico, o sea, ya tiene 2 alteraciones a nivel del triángulo de valoración.
Consideramos entonces uno más de los lados alterados. Este niño está inestable. ¿Cuál será el manejo de este paciente? Directamente oxigenoterapia al 100%. Lo hacemos ingresar en el servicio de urgencias, lo monitorizamos, administramos oxígeno, controlamos la glicemia e indicamos a la licenciada la canalización de un acceso venoso. Y posteriormente hacemos el ABCDE de la evaluación secuencial del tratamiento, considerando el mnemotécnico sample que ya habíamos visto en el primer tema. En la evaluación secundaria vamos a buscar los síntomas guía al antecedente de alergias, el M, medicamentos que el niño toma habitualmente, la P, patologías previas que se incluyen vacunación, L, la última ingesta sólida de alimentos, eventualidad que haya podido ocurrir antes del cuadro para conducir ese estado. Entonces, el mismo técnico sabe que está resumiendo el tratamiento. El tratamiento se basará en adrenalina nebulizada a una dosis de 0,5 miligramos por kilogramo con un máximo de 5 miligramos por nebulización. Su efecto será rápido, comenzando a los 10 minutos con un pico máximo de acción a los 30 minutos y una duración de 2 horas. Entonces hacemos nebulizaciones cada 15 minutos por el lapso de una hora y revaloramos después de haber hecho este tratamiento. Y uno de los tratamientos que se está utilizando más frecuentemente ahora en nuestro servicio de emergencia es la budesonida nebulizada. Se administra a una dosis de 2 miligramos independientemente del peso y la edad del paciente. Le podemos diluir con 4 o 4 ml de solución fisiológica por el lapso de 5 minutos y lo podemos hacer por el lapso de una hora cada 15 minutos. La dexametasona es uno de los corticoides más utilizados en el manejo de la laringitis. El tratamiento varía, la dosis dependerá del peso. En realidad nosotros manejamos a una dosis de 0,6 miligramos por kilogramo, dosis máxima de 10 miligramos y en caso de no disponer de dexametasona podemos utilizar la prednisona. De la misma manera se puede usar a 1 miligramo por el lapso de unos 3 días. ¿Cuál será el diagnóstico diferencial con la epiglotitis, considerando si el chico está vacunado o no? La laringotraquitis aguda, la traquitis bacteriana. Ahora hablamos de insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria aguda es como una alteración en el intercambio gaseoso con incapacidad para cubrir las necesidades metabólicas del organismo. La insuficiencia respiratoria puede estar debida a distintas patologías. Y si hablamos de patologías respiratorias, la laringitis, la bronquiolitis, el broncoespasmo, la neumonía, son las patologías que más frecuentemente causan insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuál será el manejo de una insuficiencia respiratoria? De la misma manera, tenemos que administrar oxigenoterapia, monitorización, canalización de un acceso venoso y en el ABCD del manejo de un paciente con insuficiencia respiratoria tenemos que valorar la apertura y posición de la vía aérea, la administración de oxígeno al 100%, ventilación manual, intubación, la sueroterapia, vigilar el nivel de conciencia y pupilas del paciente. Si el niño tiene un trabajo respiratorio moderado, puede haber una falla de la función respiratoria. Entonces tenemos que hacer una auscultación semiológica y considerar qué patología puede estar condicionando la dificultad respiratoria en el paciente. Si, si evidenciamos la triada sintomática de una laringitis, obviamente está cursando con una laringitis y hacemos el manejo de la laringitis. Tiene tos, sibilancias y crepitantes, podemos estar frente a una bronquiolitis o una neumonía, entonces haremos el manejo de una neumonía. Si hay una asimetría a nivel torácico, puede tratarse de un neumotórax o un derrame pleural. Y generalmente el derrame pleural está asociado a una complicación grave de una neumonía grave también.
La oxigenoterapia dependerá, ¿no? Del material que vayamos a utilizar. Si vamos a utilizar puntas nasales o gafas nasales, lo que se llaman, el flujo que se puede manejar por las puntas nasales será de 1 a 2 litros por minuto. Mascarillas sin reservorio entre 6 a 10. Algunos hospitales tienen la máscara con efecto Venturi. Utilizamos entre 2 a 10 litros por minuto. Y con reservorio podemos utilizar a una dosis de entre 6 a 15 litros por minuto. Esto ya dependerá la válvula. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos visto lo que es laringitis, bronquiolitis e insuficiencia respiratoria. Va a grabar la clase. Nos vemos en 10 minutos.